Cordial saludo. A continuación explicaré la actividad número 4, Juego, Didáctica y Pedagogía, correspondiente a la materia Estrategias Pedagógicas y Comunitarias para la Educación Inclusiva de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, a cargo de Elizabeth Arcila Mojica, Meyeraldine Carvajal López, Laura Daniela Betancourt Cárdenas. El desafío para la inclusión. La actividad consta en cruzar una serie de obstáculos en pareja para así llegar al final del circuito y encontrarse con un rompecabezas que al armarlo formará una imagen con una frase referente al marco legal sobre la educación y la educación inclusiva. Los estudiantes deberán trabajar en equipo, desafiando sus habilidades y sacando lo mejor de ellas para completar el circuito en el menor tiempo posible. El objetivo de esta actividad es enseñar la normativa de inclusión usando el juego como herramienta pedagógica. Hola, buenas tardes. Estamos reunidos con el grupo de estudiantes. Hoy vamos a hacer la actividad para enseñarles a los niños la normatividad o el marco legal referente a la inclusión educativa. 2023 consiste en pasar una serie de obstáculos en pareja y al finalizar todos los obstáculos vamos a encontrar un rompecabezas. Ese rompecabezas, el primero que lo termine de armar, nos explicará o nos dará a conocer a los demás compañeros de qué se trata ese rompecabezas, qué creen ustedes que es, qué se les viene a la imaginación, a la mente, si han escuchado algo. ¿Listo? Presten pues mucha atención. Como somos parejas, cada pareja va a coger el aro y va a pasar como si fuera una cuerda. ¿Listo? Ahí es la habilidad de cada uno. Acuérdense que es en pareja. Llegan hasta este punto. Y aquí deben de venir en parejita. Ven, papi, un momentito. ¿Listo? Rápido, rápido. Correle. Ponte la zapata. Listo, entonces aquí nos vamos a ir los dos pasándonos el balón. Rápido, rápido, rápido. Eso, rápido, rápido. Tú esperas ahí mientras yo lo voy a pasar en zigzag. Tan, 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 tan. Estas habilidades de la profe. Y aquí te lo voy a pasar. ¿Listo? Y tú lo debes de hacer. Igual, pasas en zigzag. ¿Listo? Muy bien. Cuando lleguen aquí, entre los dos van a armar el rompecabezas. Y ahí se termina nuestro desafío. ¿Listo? ¿Comprendí? Bueno, acuérdense que la actividad es una actividad en equipo y debemos de tener en cuenta las habilidades de todos, ¿sí? Habrán unos que van a hacerlo mucho mejor que otros, otros que lo van a hacer más rápido, otros que tendrán su propio estilo. Entonces, la idea de ganar la competencia es que entendamos las diferencias que tenemos de nuestras parejas. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando yo diga en sus marcas, no, mentiras, voy a contar. A la 1, a las 2 y a las de cucarrón. No, hasta que diga 3. Listo. A la 1. Los dos. Acuérdense que cuando terminen, dicen desafío terminado. Y nos cuentan qué es el rompecabezas que armaron, de qué se trata. ¿Qué rompecabezas armaron? Educación inclusiva. Listo, van a pensar qué piensan ustedes que significa esa palabra, la imagen, y ahorita nos cuentan, ¿vale? ¿Qué armaron, amores? Inclusión y segregación. Listo, van a mirar a ver esos dibujos, qué significan, a qué hacen referencia, lo que ustedes crean que es. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar muy bien este dibujo porque es muy importante. De aquí se deriva todo lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, integración. ¿Qué ven ustedes ahí?
¿Un solo grupo o dos grupos? Dos grupos. ¿Y quiénes están en un grupo? Esto y esto. Ajá. ¿Y quiénes están en este grupo? La abuelita. Los discapacitados, muy bien. ¿Y ustedes creen que ahí están todos junticos? No. ¿Cómo están? Separados. Ah, separados, muy bien. O sea que están integrados, pero aún así siguen estando Separados. separaditos. Bueno, y en este dice, Segregación. listo. ¿Cuántos grupos hay? Dos. Pero aquí hay un grupo y aquí hay, pero están todos junticos. No. O sea que a este grupo pertenecemos todos. Pero ¿quiénes están afuera? Los discapacitados. Los discapacitados. Muy bien. Listo. Y aquí en este dibujo que dice Inclusión. exclusión. ¿Qué ven ustedes? Discapacitados. ¿Dónde están? Afuera. Ajá, muy bien. ¿Y los otros están? Adentro. Listo. Eso es exclusión. Y esta, donde vemos inclusión, que era la que estábamos hablando, ¿cómo están? Todos juntos. Pero aunque están juntos, ¿están separados? Ah, muy bien. Muy bien, amores. Esta es el vivo ejemplo de cómo había sido nuestra educación. Entonces, primero había exclusión total. En este grupo solamente podían estudiar los ricos, los hombres, las personas a las que en ese entonces llamaban normales, y por fuera se quedaban los desplazados, los discapacitados, los pobres, algunas mujeres, los que no tenían plata, campesinos. Entonces todos ellos estaban excluidos. Después vino otra época en la que ya no se llama exclusión, sino segregación. ¿Por qué? Porque resulta que ya a todas esas personas que se decían llamar diferente, las reunían en lugares especializados. Hace muchos años la gente pensaba que ser sordo, mudo, discapacitado era una enfermedad. Entonces los recluían en hospitales o en centros especializados para poderlos atender. Entonces, aunque estaban siendo atendidos bajo medidas muy precarias, no podían estar donde estaba el resto de personas, ¿sí? Por eso están segregados. Listo. Después de eso viene esta palabra muy importante que es la integración. Resulta que en esta integración, ¿dónde están ellos? Adentro. Pero no están compartiendo con las otras personas, ¿cierto? Están solamente integrados, pero aún así, ustedes por allá y nosotros por acá. ¿Listo? Y finalmente esta es la que es la que actualmente debemos de aprender todos nosotros y es la que podemos ver, por ejemplo, en nuestro colegio, ¿sí? Donde ya todas las personas negras, blancas, pobres, ricas, niños, los campesinos, los desplazados, las víctimas del conflicto, los que piensan diferente, los discapacitados, los que tienen inclinación de diferente género, todos pueden estar y participar en la sociedad y especialmente en la educación. ¿Listo? Entonces, esa es la historia en la que hemos venido avanzando en cuanto a educación. Listo, por aquí, ¿qué leyeron? ¿Qué armaron? ¿Qué dice? Ley General de Educación. Listo, van a pensar, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué creen? ¿De qué se trata eso? ¿De qué habla? ¿Si lo habían escuchado? ¿A qué se les parece? ¿Listo? El rompecabezas que armaron nuestros compañeros dice... Ley General de Educación. Actualizada el 30 de septiembre de 2019. Listo, muy bien. Vamos a pensar, ¿qué significa para ustedes esa palabra Ley General de Educación? ¿A qué hace referencia? La ley de la educación. ¿Sí? ¿Habían escuchado esa palabra antes? Educar. Educar, la habían escuchado. Hola, Vale. Ley, ¿a qué hace referencia ley? Obvio. Una regla. Una regla, muy bien. ¿Qué más? Como que un derecho. Los donde están nuestros derechos, puede ser, sí.
Y si juntamos esas dos palabras, ley de educación, ¿qué quiere decir? Ley de derechos. Ley de derechos, ¿para qué? Para los estudiantes. Para los estudiantes, para la educación, ¿cierto? ¿Y quiénes nos podemos educar? Nosotros. Los niños. Solamente los niños. Los adultos, bueno. Hasta un animal se puede educar. ¿Y podemos recibir educación en dónde? En una escuela. En el colegio. En una escuela, en el colegio, en la casa. Ajá, bueno. ¿Ustedes creen que todos los derechos que tenemos ahorita siempre han existido o no? Algunos no, pero algunos sí. ¿Cuáles dices tú que algunos no? Es como la evolución de las cosas. ¿Ustedes creen que la estufa de gas siempre había existido? No. ¿Cuál era la estufa de ese tiempo? Fogata. Una fogata, ¿cuál más? El de leña, de gasolina, ahorita ya de gas, eléctrica, ¿cierto? Lo mismo ha pasado con todos nuestros derechos de educación. Por eso hay una ley general de educación y esta es la que regula todos los deberes y todos los derechos que tenemos los educandos para poder pertenecer a una institución educativa. Llámese escuela, llámese colegio, llámese un instituto, llámese universidad, ¿sí? Todas están reglamentadas por esta Ley General de Educación en la que se ponen muchísimos artículos. ¿Ustedes conocen la Constitución de Colombia? No. ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado la Constitución de Colombia? ¿Han visto un librito por ahí? No. Bueno, listo. Entonces, resulta que la Constitución de Colombia es ese librito, como decían ustedes ahorita, donde están las leyes, las normas, los derechos que tenemos cada uno de nosotros por ser colombianos. Entonces, así como en ese libro, en esa Constitución, están esas leyes, en este librito que ustedes están viendo ahí, están también todas las normas y todos nuestros derechos como estudiantes, como profesores, como rectores, desde el gobierno hasta el más, hasta la pequeña organización, incluyendo también, por ejemplo, los padres de familia, los papitos y mamitas de cada uno de ustedes. En esta Ley General de Educación está basada en todos los derechos que tenemos para poder estudiar. ¿Listo? ¿Qué rompecabezas armaron? Dura, amor. Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto Listo. pues que están compartiendo, Ujú. están jugando en libertad. Listo, ahorita vamos a exponer. Vayan mirando a ver a qué se les viene. Listo, dale. Este es un documento súper importante. ¿Cómo se llama? Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo les parece que hace muchos años ustedes han escuchado que éramos esclavos? Sí. Que los indígenas eran ricos, tenían mucho oro, vivían en el medio ambiente y llegaron, ¿quiénes? Los españoles. Los españoles. E invadieron nuestro Territorio. Listo. Y en esa invasión, entonces, hubo mucha violencia, mucha esclavitud, no tenían derecho a un trabajo digno, no tenían derecho a recibir educación, no tenían derecho a alimentarse, a tener una vivienda, solo eran los ricos los que gozaban de todos esos privilegios. Los más pobres y los más esclavos eran marginados, golpeados, torturados, perdieron su libertad. Pero, profe, ellos no eran de plata, ellos robaban nada más. También, sí señora. Entonces resulta que hubo una declaración universal. ¿Eso quiere decir que está para quién? Para nosotros. Para los colombianos. No, para todos. ¿Quiénes somos todos? Todo el mundo. ¿Y en qué mundo vivimos? En Colombia. En el planeta Tierra. ¿Listo? Todos los seres humanos que viven en el planeta Tierra van a tener estos derechos humanos. Derecho a elegir nuestros gobernantes, derecho a tener un hogar, derecho a tener un trabajo. ¿Qué otro derecho tienen ustedes? A la vivienda, a estudiar.
a educarse, a alimentarse, a tener una familia. Cada uno tiene un nombre. Ah, bueno, eso también es un derecho. ¿Listo? Entonces, por eso hay derechos del niño y también está la Constitución colombiana, que es donde están también incluidos todos los derechos humanos. Entonces, no es que porque yo vivo en Colombia hay unos derechos que allá sí se pueden dar y si yo vivo en Venezuela hay otros derechos. No, porque nos rigen los derechos universales como personas y que siempre deben de estar en pro de nuestro bienestar. Entonces, esta fue la primera, el primer librito importante que salió para poder nosotros acceder al estudio. En esta Declaración Universal de Derechos Humanos también habla sobre el derecho a educarnos. Listo, ¿qué rompecabezas armaron? ¿Qué dice? La educación. Lean, ¿qué dice? Declaración de la Salamanca por la educación inclusiva. Bueno, cuadren pues un poquito mejor eso para que se pueda leer mejor. Y van a pensar qué se les viene a la idea esa frase, eso que leyeron, la imagen y me cuentan. ¿Qué dice este rompecabezas? Declaración de la Salamanca por la educación inclusiva. Declaración de Salamanca por la educación inclusiva. ¿Y ustedes qué creen que qué es eso? Educación. Educación. También tiene que ver con la educación, pero ¿la educación qué? ¿Inclusiva? Inclusiva. ¿Y qué hace referencia a esa palabra? No sé. Y declaración. ¿Qué significa declaración? Uno declararle algo a una persona. Ajá. Por ejemplo, cuando alguien se declara y dice que está enamorado, ¿cierto? Y le dice, de ahora en adelante te prometo amor eterno. ¿Cierto? Y lo tiene que cumplir porque ya se lo declaró. Cuando declaramos algo es porque lo vamos a cumplir. Es como cuando decimos, declaro que yo este año voy a ganar el año. Y así se debe de cumplir porque ya lo declaramos. Resulta que esta declaración de Salamanca tiene que ver por la educación inclusiva. Esta declaración es otro reglamento, ¿sí? En la que ya no solamente se basan en una educación como la ley general, sino que esa educación debe ser inclusiva. Muy bien. ¿Y qué quiere decir educación inclusiva? ¿Qué dice esa palabra inclusiva? ¿Cómo qué, amor? No, te dé pena. Educación inclusiva, ¿qué significa esa palabra? Inclusiva. Tengo que ver todo el video. Emanuel, inclusiva. No sé. Tengo que ver todo el video, yo no sé qué es. Listo, para eso vinimos, para aprender. La educación inclusiva. Listo, amores, entonces, cuando hablamos de la Declaración de Salamanca por la educación inclusiva, es una nueva norma que ya no solamente tienen derecho a educarse, como lo hacían hace muchos años atrás. Por ejemplo, solamente los hombres tenían derecho a ir al colegio. ¿Sí? ¿Sí habían escuchado eso? Ah, bueno. Entonces, poco a poco, esos derechos que nos hemos ido ganando, las otras personas que han luchado para ello, para que ustedes los tengan, actualmente ya todos podemos ir a la escuela, los niños, las niñas, los jóvenes, los ancianos, pero hace muchos años resulta que había un grupo de personas que no podían asistir a una escuela, porque tenían, según las otras personas y las concepciones hace muchos años, eran diferentes. Unos eran por la plata, sí, por el estrato económico. Otros eran Porque uno era moreno. porque, exactamente, porque eran morenos, porque eran blancos. Otros no podían ir al colegio, ¿por qué? ¿Por qué no podía? Porque eran grandes. Por su forma de ser. Por su forma de ser, por su forma de pensar, muy bien. Otros, porque tenían una discapacidad física o cognitiva.
¿Sí han escuchado de la discapacidad física? Sí. Ah, bueno. Y discapacidad cognitiva. Entonces, por ejemplo, ahí están los niños que son sordos. ¿Qué niña tenemos en el colegio que es sorda? Ninguna. Se fue uno, pues. Un sordo, ¿no? ¿Quién era? Un gemelo, no sé qué. Ajá, los gemelos y Gerlen Dayana, ¿cierto? Bueno, ok. Y nuestra hermanita también, Laura, ¿cierto? Resulta que esas personas hace muchos años atrás no podían venir al colegio, ¿sí? No tenían derecho a educarse, pero gracias a esta declaración de Salamanca ya pueden venir al colegio común y corriente como cualquier ser humano porque somos iguales, ¿sí? Pero que tenemos necesidades diferentes. Entonces, inclusión es que todas esas personas que hace muchos años no podían asistir al colegio, como los sordos, los ciegos, los que pensaban de una manera diferente, los morenos, los, se dicen sordo, amor. Los que no, como tú decías, porque no tenían dinero, los que eran campesinos, los indígenas, todas esas personas estaban excluidas de la educación. Pero con esta nueva norma ya pueden venir todos a estudiar. ¿Listo? Bueno. Al desarrollar esta actividad podemos concluir que esta ha resultado muy fructífera, ya que los niños y niñas desconocen este tema donde ellos son los principales actores en la educación. De ellos dependemos que la sociedad acepte la inclusión como cotidiana. Al explicar en qué constaba cada frase que armaban, mostraron interés y asombro por lo que significan y el trasfondo que llevan. Es clara la importancia de las dinámicas en las clases para que los conocimientos sean interiorizados de la mejor manera, pero es importante también que estos conocimientos sean referente a lo que el niño y niña enfrentará en su diario y que con este puedan llegar a efectuar un cambio.